Le comento que México se ubica en el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas. Entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, para platicar más de este tema, esta problemática, se encuentra con nosotros aquí en el estudio Rosario Alfaro. Ella es directora de Guardianes. Muy buenos días, Rosario Alfaro, bienvenida. Gracias, Carla. Bienvenida al canal del Congreso de la Ciudad de México. Nos vas a hablar sobre esta segunda edición de un estudio que me comentabas, ustedes hicieron hace 2 años, ¿no? Ajá. Y esta nueva, ahora sí que es para comparar el que acaban de hacer, ¿no? Sí, fíjate que gracias a Lexia Insights and Solutions y a NetQuest, que son 2 empresas líderes en América Latina en hacer encuestas de opinión, ellos nos ayudaron a hacer un estudio desde hace 2 años para medir la percepción que los mexicanos tienen con respecto al tema del abuso sexual infantil. Este año volvimos a repetir ese estudio y lo pudimos comparar y encontramos 3 cosas que a nosotros se nos hacen buenas noticias porque habla de que la percepción de los mexicanos está cambiando. La primera es que los mexicanos están empezando a registrar otras formas, no solamente la violación, como un abuso sexual, ¿no? Eso es muy bueno porque nuestras leyes incluso están basadas en lo que la cultura responde a que es un abuso sexual. Okay. En muchos estados solamente está tipificada la violación y en otros abusos como el grooming, el sexting, que son abusos sexuales sin contacto físico. Grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño y convence a otros niños en redes de mandarles fotos con poca ropa o incluso de tener citas personales con él o de tener algunas situaciones sexuales a través de las redes. Esto es algo muy común, ¿no? La asociación Save the Children dijo que del 2014 al 2016, en un estudio que hizo sobre el grooming en México, dijo que hay más de 80,000 casos en esos 2 años. Entonces, el que los mexicanos empecemos a darnos cuenta que hay otras formas de abuso es una cosa muy buena. Claro. Otra cosa muy buena es que nos empezamos a dar cuenta que no solamente ocurre por extraños, casi todas las campañas de abusos sexuales siempre es cuídate de los extraños y demás. Actualmente, en lo que nosotros notamos del estudio, los mexicanos empiezan a darse cuenta que el abuso sexual también puede ser por familiares o personas cercanas a la familia. En realidad esto es muy bueno porque lo que nos dicen realmente los casos es que es generalmente una persona no cercana a la familia, sino demasiado cercana a la familia. Es el padre, el abuelo, el tío, un primo, el hermano mayor, una persona muy cercana a la familia, generalmente quien comete un abuso sexual con los niños. Y la tercera cosa que vimos en el estudio, que también se nos hace una cosa buena, es que de 2016 a 2018 ha aumentado también el número de personas que consideran que puede ser tanto cualquier persona como en cualquier lugar. O sea, que el abuso sexual puede pasar en la casa, en las iglesias, en centros comerciales, Claro. en clubes sociales. Lo vimos en partes. este caso que hace, que será un mes, en este kinder, ¿no? Marcelino Champagnat, que fueron más de 30 niños que sufrieron abusos. Y pues bueno, ¿quién se va a imaginar que en el kinder, donde tú dejas a tu hijo en la escuela, pues le vaya a ocurrir una desgracia de este tipo, ¿no? Claro, pero fíjate, por ejemplo, estos casos que también está el Kinder Matatena y otros espacios en donde nos vamos enterando de este tipo de situaciones, tenemos todavía como mucha ingenuidad en pensar que las personas que nosotros ponemos a cargo de niños están preparadas emocional y psicológicamente para estar a cargo, ¿no? Claro. O sea, podemos hacerles pruebas de conocimientos intelectuales, revisamos su currículum académico, pero no podemos todavía en México implementar pruebas psicométricas que nos ayuden a ver si las personas emocionalmente son estables y sanas y si van a tener un ejercicio no solamente en cuanto a la sexualidad, también en cuanto al manejo y control de agresión, porque, por ejemplo, lo que nosotros nos damos cuenta en Guardianes, que trabajamos también el tema del maltrato, es que los niños siguen sufriendo mucho maltrato por parte de sus padres y por parte también de sus docentes. Entonces, este es un tema que necesitamos revisar porque, fíjate, justo en este estudio lo que encontramos es que las malas noticias es que la gente no se da cuenta que tanto la autoestima sana como el buen trato pueden ser cosas que nos ayuden a prevenir la violencia física, la violencia emocional y en nuestro caso, que es a lo que más nos dedicamos, la violencia sexual. Entonces, si realmente pusiéramos maestros mejor calificados emocionalmente, también daríamos a los niños la posibilidad de aprender a resolver conflictos de otra forma que no sea la violencia. Si tenemos un alto índice de bullying, de agresión física, verbal, emocional entre los niños,
es porque eso aprenden de nosotros los adultos. Exacto, pero ¿qué hacer en esos casos? Cuando un niño a lo mejor vive en una familia donde hay violencia, donde hay abusos por parte del papá, la mamá, o sea, esos niños ¿a dónde se pueden dirigir o qué pueden hacer? ¿No? Mira, realmente desde cuenta, en nuestro país tenemos una ley que se hizo, la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que necesitamos pues hacer que realmente se ponga en práctica y que los niños conozcan sus derechos, que insistan instancias adecuadas para que a los niños puedan hablar y además que les podamos creer, porque realmente tenemos una idea adultocéntrica en donde pensamos que los niños no tienen voz ni voto y que además no entienden, que no saben lo que les pasa, cuando no es así. Los niños no son nuestro futuro, son nuestro presente y saben perfectamente cuando algo no les está haciendo bien, cuando algo les está haciendo daño, y necesitamos crear espacios para poderlos escuchar, incluso para que las cosas que hagamos con ellos sean no solamente sujetos pasivos que reciben la información, sino también sujetos activos que nos hablen de sus necesidades. Y que en esa parte es lo que me gustaría que nos compartiera, en este comparativo que realizan, ¿qué tanta apertura encontraron por parte de padres de familia a poner atención en esto? Porque muchas veces, y ya lo había comentado, pues tal vez no le cree uno al pequeño, de decir los adultos normalmente somos los que tenemos la razón, ¿no? ¿Ustedes qué encontraron en esta parte? Pues mira, yo creo que actualmente tenemos también los adultos más información sobre cómo debemos de tratar a los niños. Y creo que hay muchas personas muy abiertas a mejorar sus estilos de crianza y que eso lo tenemos que aprovechar. Evidentemente, México sigue siendo un país en donde tenemos uno de los primeros lugares en muerte a menores de 14 años. Y la muerte no es por enfermedad, la muerte número 1 de los menores de edad es por maltrato, ¿no? O sea, porque alguien se le pasó la mano golpeando a sus niños. Y eso además es porque también culturalmente pensamos que una nalgada, un golpe corrigen. O sea, pensamos incluso que es hasta parte de la educación. Veíamos hasta en redes sociales esto que decían, no sé, a nosotros nos trocó la chancla, claro, y no estamos mal, no estamos afectados psicológicamente, no sé. Pero, ahora decían, ¿por qué todo? Pero yo sí creo que sí estamos afectados psicológicamente. pero ahí ahora pues es de todo, es que el maltrato, el bullying, ¿no? O sea, mira, lo que sí es real es que los primeros 6 años de vida son muy importantes para que el cerebro, porque es la etapa en la que el cerebro se desarrolla, y lo que los estudios científicos nos dicen es que en esa etapa, cuando hay un buen trato, cuando se le da a los niños la posibilidad de aprender a comunicarse, de ser asertivos, de tener sobre todo empatía, de generar la idea de un nosotros, no de un solo yo. O sea, estamos creando la identidad del niño, pero los niños y las niñas se tienen que dar cuenta que viven en una comunidad, ¿no? Eso hace que de adultos se relacionen mejor, busquen relaciones más estables, más comprometidas, tengan mejores trabajos, tengan un mejor futuro escolar, o sea, desarrollen el potencial que tienen, ¿no? El maltrato, la negligencia, el abuso, los gritos, etcétera, bajan la autoestima de niños y niñas y ayudan a que el cerebro no se desarrolle lo suficientemente bien, ¿no? A que busquemos incluso de adultos relaciones parecidas a las tormentosas que tuvimos de niños con nuestros adultos significativos, ¿no? Que busquemos personas que nos maltratan, que no nos tratan bien, que no sepamos poner límites. Entonces, y que además tengamos mucha violencia, o sea, la violencia que vemos, que ustedes reportan todos los días dándonos noticias, todos los que vemos, todos los adultos que hoy están haciendo daño, son niños que están sufriendo, vamos, o sea, son personas que tienen muchas cosas sin resolver en su infancia. Si queremos realmente acabar con la violencia, si queremos realmente tener un mundo mejor, hay que invertirle a los niños. Y fíjate que ese es un problema muy serio, porque realmente a los niños a veces ni siquiera los consideramos como que haya que trabajar con ellos, ¿no? Los planes de gobierno están hechos para jóvenes, para adolescentes, y como si los niños no contaran, cuando los primeros años de vida son sumamente valiosos. Mira, por ejemplo, la mamá es la persona que generalmente tiene el récord número 1 en maltrato físico, ¿no? Porque es la que más le pega a los niños, ¿no? Y el papá es el que tiene el récord de más abuso. Pero cuando la mamá y el papá se vincularon emocional y afectivamente con sus hijos desde bebés, eso tiende a bajar, ¿no? O sea, tiende a haber menos maltrato, menos abuso porque hay un vínculo afectivo más profundo.
Entonces, si sabemos estas cosas y además son información científica que nos revela el comportamiento del cerebro, el cómo funcionan los neurotransmisores en el cerebro, sobre todo la oxitocina, deberíamos de aprovechar esa información porque de eso depende que tengamos en el futuro pues menos violencia, menos problemas interpersonales, mejores relaciones interpersonales, más personas sanas emocionalmente, gente que acaba la escuela, gente que tiene un buen trabajo, gente que se compromete con su país. Que eso yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? O sea, que haya una mejor calidad de vida. Claro, ¿cuáles son las alertas y las medidas que se deben de adoptar cuando nos encontramos con un caso de abuso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, primero, ¿cómo nos damos cuenta que hay un abuso? Los síntomas hay un cambio de comportamiento repentino. Los niños pueden tener trastornos de alimentación, por ejemplo, comer de más o dejar de comer o empezar a tener acciones como bulímicas y anoréxicas. No es casual que México tenga de los primeros lugares en obesidad infantil y que también tengamos de los primeros lugares en maltrato y abuso. Otra cosa es trastornos del sueño. Los niños empiezan a ya no querer dormir con la luz apagada, a tener pesadillas, terrores nocturnos, a no dormir o a querer dormir más. Pueden también tener problemas emocionales, empiezan a estar muy irritables o muy enojados, son más agresivos, se pelean con todo el mundo, se vuelven huraños, ¿no? Otra cosa que pueden tener los niños es que empiezan a tener ansiedad y muchos de ellos, por ejemplo, se refugian en el estudio. Hay muchos niños que cuando sufren abuso empiezan a estar mucho mejor en la escuela, así una cosa extraña, o sea, no mal en la escuela, sino bien en la escuela porque empiezan a buscar como un refugio para poder manejar el dolor que sienten, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer cuando un niño habla con un adulto y dice que está sufriendo un abuso, ¿no? Para empezar, hay que entender que muchas veces no tienen el lenguaje para decir estoy sufriendo un abuso, sino que lo que nos van a decir es no me gusta cómo juega mi tío conmigo, no me gusta lo que me hace mi tío, no quiero ya estar con esta persona. O sea, las cosas que van a decir no son necesariamente explícitas porque no les hemos dado el lenguaje para hablar del tema, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es creerles. Generalmente las víctimas de abuso sexual tienen mucho miedo de hablar del tema porque piensan, no me van a creer. Y tienen razón, no les vamos a creer, porque el tema del abuso es algo tan fuerte que decimos, no, o sea, ¿sabes qué? No puede ser. Seguro la persona que me estás diciendo no puede ser porque ella es muy buena, muy simpática. También hay que quitarnos esta idea de que los agresores son malas personas, generalmente son carismáticos, les gustan los niños, son buenos tratando con ellos. Entonces lo que hay que hacer es creerles. Dos, decirles y asegurarles que nosotros los adultos los vamos a proteger, que no son ellos los responsables de cuidarse. Y entonces ahí el adulto que está llevando esta situación buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda de un profesional. Una cosa que ayuda mucho es la denuncia, pero hay que ver justamente en cada ciudad en México si esa denuncia procede o no procede, porque como dije hace rato, no en todos los estados el abuso sexual puede proceder si no se tienen pruebas físicas. Y las pruebas físicas, a veces no hay pruebas físicas que alcancen, porque uno necesita llevar desgarre, sangre, semen, etcétera, cosa que la verdad el abuso sexual no es así. O sea, hay que quitarnos también como muchas de estas ideas, ¿no? O sea, las caricias, los besos no dejan huella. Que te toques sin tu consentimiento ya es un abuso, ¿no? Claro, claro, o sea, es más sin tocarlo. Masturbarse frente a un niño es un abuso, mostrarle pornografía a un niño es un abuso, hacer que el niño vea personas teniendo relaciones sexuales es un abuso y deja huellas psicológicas y emocionales graves, tanto cuanto trastorna a la gente, claro, ¿no? Lo claro. veíamos con el caso del monstruo de Ecatepec, tipo que bueno, atentó contra un número grande de chicas. Decía que sus padres no habían, le había sufrido abusos había sufrido por parte abusos. de la pareja de su mamá, algo así, ¿no? O tal vez también de su mamá. Hay estudios en donde se ha visto, el abuso más grave evidentemente siempre es el de una madre hacia su hijo. Y hay estudios en donde algunos asesinos seriales han sufrido abuso de parte de su mamá. Y antes de irnos a la pausa, a nivel gubernamental, ¿qué se tendría que hacer? Ya nos mencionaba esta parte de que, bueno, si no llegas prácticamente con un desgarre, no hay manera. ¿Qué se tendría que hacer a nivel gubernamental? Lo primero que necesitamos en México y que es urgente es tener una sola ley en materia de abuso sexual infantil. No,
que cada estado tenga la suya. Se puede hacer después una homologación de la ley, pero es necesario que exista una ley, porque hay estados en donde para que sea abuso es solo la violación y uno tiene que llevar pruebas. Hay estados en donde sí se consideran abusos como la pornografía, como el sexting, como el grooming, que sí se empiezan ya a mencionar en las leyes. Pero es muy complicado, o sea, si vivimos, por ejemplo, en la zona metropolitana, a una cuadra de distancia hay una ley diferente en esta materia, ¿no? Así Entonces, es muy complicado. Así es. Rosario, ¿dónde podemos encontrar este estudio, esta segunda edición de este estudio de percepción sobre abuso sexual infantil? Claro, mira, el estudio completo está en nuestra página, que es www.guardianes.org.mx. Okay. Y también está en la página de Lexia y en la página de NetQuest, pero en nuestra página lo pueden encontrar y bajar completo. Rosario Alfaro, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Y pues ya sabe, ustedes pueden ver todo este estudio completo en la página que es www.guardianes.org.mx. Muchísimas gracias, Rosario. No, a ustedes, muchas gracias por su invitación.